rápido de entender, ¿de acuerdo? Solamente hay que aplicar algunos determinantes. Entonces, acá vamos a ver algo que es importante. Lo que me estaban cuestionando la anterior, o me estaban preguntando, mejor dicho, la anterior, era con respecto a las determinantes de qué pasa si es que tenemos, se puede resolver por otra forma. La teoría de los cofactores solamente me dice que la primera columna tengo que, la primera fila con todas las columnas tengo que trabajar y sacar las determinantes transformándolas 3 por 3 o 4 por 4, o mejor dicho, una 4 por 4 o 5 por 5, transformarla en un cofactor de 4 por 4 o ir ahí transformando en uno 3 por 3 y se va a sacar la determinante. Entonces, lo que vamos a poder observar acá, es que lo que acabamos de resolver o lo que anteriormente hemos resuelto con los cofactores está bien simplemente cuando son matrices de 4 por 4 o 5 por 5, pero ¿qué pasa si es que tenemos una matriz de 50 por 50 o 60 por 60? Entonces simplemente tenemos que sacar 49 de 50, las 50 determinantes, 49 determinantes, de las 49 de 48 y así sucesivamente empezar a multiplicar hasta llegar a una de 2 por 2. Que eso equivale a decir que va a ser 50 factorial sobre 2 elementos. Entonces va a ser una infinidad de elementos que vamos a tener que calcular. Obviamente que ese tipo de determinantes existen en la vida real, se puede determinar en la vida real, tanto con los productos o en sus aplicaciones, que eso lo van a ver en la parte de operativas, investigación de operativos. En este caso nos vamos a conformar con trabajar con matrices de 5 por 5. Además, que para resolver ese tipo de matrices de 50 por 50, de 40 por 40, se tiene que resolver mediante computadora y hay programas especiales para empezar a programar, cosa que no es nuestro caso porque recién están aprendiendo a programar algunos y otras carreras que nunca van a programar. Entonces, dadas esas circunstancias, simplemente vamos a trabajar para la materia con matrices máximo de 5 por 5, pero es necesario que conozcas las propiedades de las determinantes. Entonces vamos a ver tanto teoremas como propiedades que no es necesario la demostración, pero sí es necesario que se explique o se escriba con qué teorema se está trabajando, con qué propiedad se está trabajando. Entonces acá me dice que tengo dos matrices A y B, de N por N, entonces su determinante de A por B es igual a la determinante de A por la determinante de B. O sea, tengo que sacar el producto de las dos determinantes. Entonces acá podemos observar que vamos a sacar la multiplicación de estas dos determinantes. Entonces, para sacar la multiplicación de estas dos determinantes, primero voy a demostrar el teorema. La determinante de A me dice que es 16 y la determinante de B es -8. Esto ya lo van a poder demostrar ustedes aumentando simplemente las dos columnas respectivas, tanto acá como acá, aumentando las dos en esta parte, aumentando 2 en esta parte, y vamos a poder determinar qué es estos resultados, la determinante de A y la determinante de B. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para demostrar, ahorita no solamente nos están pidiendo, nos está dando este teorema, donde me dice que la determinante de A por B es igual a la determinante de A multiplicada por B. Para entender que se cumple la propiedad es necesario que nosotros apliquemos la definición. ¿En qué sentido? Tengo que encontrar primero la multiplicación de estos dos elementos. ¿Cómo voy a hallar la multiplicación de estos dos elementos? Fácil, ya sabemos multiplicar matrices. Simplemente sería multiplicar este valor, esa fila con esta columna. Entonces, si multiplicamos, va a ser 1 por 1, 1, va a ser 0, va a ser 4, 4 más 1 va a ser 5, el primer valor. Luego este segundo elemento con estos elementos, con los elementos de acá. Entonces, si es que observamos, va a ser -2, va a ser... espérenme, pero no. Sí, estoy bien. Va a ser -2, va a ser 1 positivo, -2 menos 1 va a ser -1. El siguiente valor. De la misma forma, vengo con ese elemento y multiplico con este último elemento. Me dice que va a ser 1 por 3, 3 menos 4, va a ser -1, y va a ser -4, va a ser -5 respectivamente. Entonces ya estamos empezando a resolver los elementos. Entonces, una vez multiplicado estos elementos, tengo que volver a multiplicar. ¿Quién voy a multiplicar? Todos estos otros elementos. Esta segunda fila
con todos estos segundos elementos. Entonces multiplico, va a ser 3, va a ser 0, va a ser 8. 3 más 8 va a ser 11. Luego tengo que multiplicar este segundo con este segundo elemento. Va a ser menos 6, menos 1, va a ser menos 7 respectivamente. El segundo y el tercero, que va a ser menos 3, digo 3 por 3, 9. 4 va a ser 4, va a ser 13, menos 8 va a ser 5 respectivamente. Entonces, de esa forma vamos a empezar a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Empiezo a multiplicar cada uno de los elementos. Este elemento y ya está. ¿Hay alguna duda? Está todo claro, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto, ya hemos dado examen. Es simplemente multiplicar los elementos. Este elemento con la fila con la primera columna, la segunda fila con la segunda columna, la segunda fila con la tercera. Nos va a dar este elemento. Cosa del otro mundo no es. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer una vez finalizado esto? Simplemente tengo que generar nuevamente. Genero dos elementos acá atrás y empezamos a multiplicar. Como ya hemos aprendido de forma cruzada hacia abajo y hacia arriba con signo intercalado. Y hemos hecho esta la primera práctica de eso. Hoy lo tienen que entregar a la medianoche. Son las 11:55. Entonces, una vez hecho eso, simplemente una vez multiplicada esto, saco la determinante que me dice que va a ser menos 128. Y acá simplemente multiplicamos 16 por menos 8, que va a ser igual la determinante menos 128. A ver, sacaremos esto para que no haya dudas y no estemos mal, digamos. Tengo acá el valor de 5, tengo el valor de menos 1, tengo el valor de 11, tengo el valor de 11 y tengo el valor de menos 7. Tengo el valor de 10 y tengo el valor de 2 respectivamente. Muy bien, entonces ya lo tengo de esa forma. Ahora, lo único que tengo que hacer es multiplicar de forma cruzada. Entonces vamos a empezar a multiplicar de forma cruzada. Y simplemente voy a empezar a multiplicar de esta forma, este elemento con este elemento, este elemento con este elemento, este elemento con este elemento, este con este con este, y este con este. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Va a ser menos 35 por menos 18, ¿cuánto me da? 35 por menos 18 me da menos 630. ¿Cierto? Entonces en este caso va a ser menos 50 y en este caso va a ser menos 110. ¿Sí, verdad? 5 por 11, 55. 55 por 2, 100. Sí. ¿Cierto? Entonces menos, vamos a multiplicar, va a ser 70, menos 350, ¿cierto? Más 25 va a ser 50, más, este sí necesitas calculadora, 18 por 11. Menos 100, digo, 198. 198, ¿cierto? Una vez hecho esto, empezamos a sumar todos los términos. Voy a tener 740, 790, menos 400, 598, ¿cierto? Menos 598 me dice que es 192, me he equivocado al sumar. A ver. Está bien. Estoy bien, ¿no ven? Menos 598 me dice que es 392, pero no coincide con la respuesta. ¿En qué me he equivocado? A ver, 630 es positivo, Inge. Ah, sí. Gracias, Alejandra. Entonces, 630 menos 160 me dice que es 470. Menos 598 es menos 128. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual a menos 128. Entonces, si se dan cuenta, ya encontré menos 128, menos 128. Y es lo mismo que multiplicar este elemento con este elemento.
¿Qué quiero que noten cuando empezamos a aplicar las propiedades? Nos va a facilitar el cálculo de algunas, o si les va a facilitar el cálculo de algunas matrices o algunas determinantes. Si se dan cuenta, es más fácil multiplicar los elementos, generar una nueva matriz y hallar el siguiente valor. Ya es cuestión de gustos, cómo lo quieran resolver, les va a dar el mismo valor. ¿Estamos claros? Sencillo, ¿cierto? Ya, algo que es importante, también tenemos que tener algunas advertencias. Me dice que la determinante de la suma no siempre es igual a la suma de las determinantes. Es decir, que la determinante de A más B es distinta a la determinante de A más B. No es igual, esto ya está demostrado. Y acá está un pequeño ejemplo donde vamos a determinar si es que sumar estas dos determinantes, si es que sumáramos estos dos determinantes, simplemente tendríamos que sumar elemento con elemento. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto. 1 más 3, 3, 1, 2 más 0, 2, 3 más menos 2 va a ser 1. Y 4 más 2 va a ser 6. Sacamos esta determinante que simplemente es multiplicar este con este. 4 por 6, 24. Va a ser 22, ¿cierto? Entonces va a ser 22. Y si sacamos la determinante de esto, simplemente va a ser 4, este va a ser 6, me va a quedar menos 2. 3 por 2 va a ser 6 y directamente va a ser 6. Si sumamos estas dos determinantes, menos 2 más 6 va a ser 4. Si se dan cuenta, la determinante de A más B, que era 22, es diferente a 4. Entonces, la determinante de A más la determinante de B es 4, entonces son diferentes. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Solamente va a funcionar la equivalente de las matrices o las determinantes cuando sea multiplicación. Eso tienen que tener muy en cuenta a la hora de resolver. ¿Sí? ¿Estamos todos? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ya. Entonces acá me está dando otro que es el teorema número 2. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que una matriz cuadrada tiene la factorización LU, que es igual a, que va a ser igual a LU, donde L es uno de los dos. La determinante de A es igual a la determinante de U, producto de los elementos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo con todo esto? ¿Qué es lo que me está diciendo con todo esto? Simplemente me está diciendo que tengo que sacar la factorización de LU. Que recuerden que la factorización de U me indica que es que tengo que trabajar con los mismos números, simplemente que la diagonal principal me tiene que dar 0. Una vez dado este valor en 0, se tiene en cuenta la matriz de U. La matriz de L va a ser simplemente las operaciones que hemos resuelto para encontrar esas diagonales en 0, con signo intercalado. ¿Se acuerdan? ¿No ven? Intercambiar. Sí, entonces en este caso, como ya son capos y hemos resuelto esto, simplemente voy a sacar la matriz de U, donde estoy sacando los valores transformados con la diagonal principal. Que están transformados simplemente por las simplificaciones que se realizaron, como ya tienen conocimiento. Y esto vendría a ser mi matriz de U. ¿De acuerdo? Sí, entonces esto simplemente es algunas de las propiedades son las que se van a utilizar más que otras. Otras solamente son demostraciones. Esto más que todo las demostraciones le sirven a los matemáticos para encontrar algunos teoremas, encontrar algunas propiedades que para matemática un poco más avanzada. En su caso simplemente entender cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos otro teorema que es el 3, que me dice que PA es igual a U, donde P es una matriz de permutaciones y L y U son como antes. Entonces, la determinante de A, la determinante de A va a ser igual a la determinante de U por la determinante de P, donde va a ser igual a la determinante de U. Entonces, vamos a sacar la factorización PALU. Recuerden que la factorización PALU simplemente es intercalar las filas con las multiplicaciones que hemos realizado. Y la matriz identidad se empieza a multiplicar de acuerdo a los valores que empezamos a transformar. Entonces, esto ya lo hemos resuelto. Solamente es revisar las diapositivas anteriores donde hemos encontrado
ejercicios de Palou y determinar lo siguiente. Me dice que encontrando esta determinante va a ser la determinante de, o sea, de esta determinante. Hemos encontrado la determinante de O, de la determinante de B. Entonces acá vamos a sacar en este caso me dice que es el valor de menos 6 y este me dice que es el valor de 1. Ya está de más indicar y mencionar que todos estos elementos, ya los tenemos que volver a multiplicar, hallar y multiplicar. A ver, en forma de práctica encuentren estas dos determinantes, les tiene que dar este menos 6 y este valor de 1. ¿De acuerdo? A ver, dicen encontrar esos valores. Sí, ya lo hemos encontrado. Ya se han encontrado los valores. Sí, Inge, sale eso. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué esto va a ser multiplicado? A ver, resolviendo esto facilito, esto va a ser 0, acá simplemente va a ser otra vez el 0 y acá voy a volver a multiplicar este primer valor, donde voy a tener 1. Luego las demás valores van a ser 0, me queda 1. En este caso habría que revisar, pero si dicen que sale, entonces está todo correcto. Entonces, miren, algo que es importante, nosotros podemos encontrar la determinante de alguna matriz siempre y cuando hayamos encontrado si es que antes hemos calculado la matriz Palou, pues puedo encontrar la determinante de la matriz. Eso simplemente, como les dije, es para estos teoremas o algunos teoremas son más que todo para los matemáticos, en el sentido de que miren otras materias que son más para generar nuevas teorías, para demostrar algunas teorías, para ver cómo se va a empezar a comportar algunos fenómenos. Entonces, directamente ya encuentran este valor y para no volver a recalcular la matriz, simplemente le empiezan a sacar las determinantes. Son cosas que a ellos ya les va a servir. A ustedes, en estos casos, estas determinantes no, pero es necesario que las conozcan o más o menos tengan una noción de cómo funciona. Ya, otro de los teoremas. Este nos puede servir. ¿En qué sentido? Que la determinante de la matriz transpuesta es igual a la determinante de A. ¿Cómo llamamos la determinante o cómo llamamos la transpuesta de una matriz? Simplemente cambiamos las filas por las columnas. O sea, hacemos el cambiazo como dice. ¿En qué sentido? Que esta fila se va a volver columna, esta columna se va a volver, esta fila se va a volver otra vez columna y esta columna se va a volver fila. Es decir, vamos a encontrarla acá más facilito. Entonces, todas estas, o mejor dicho, estas columnas se van a transformar en fila. Como ya hemos visto anteriormente, 1, 3, 0, 1, 3, 0. Este se transforma en fila, entonces me queda 1, menos 1, digo, menos 1, 1, menos 2, y en este caso tengo el valor de 2, 4 y 5 respectivamente. Entonces, a ver, demostraremos que funciona esta propiedad. Me dice que la determinante de la A transpuesta es igual a la determinante de A. Entonces vamos a encontrar cuál quieren que yo encuentre, cuál quieren encontrar ustedes. ¿La transpuesta o la normal quieren que encuentre yo? ¿Cuál? La transpuesta. Muy bien. Entonces digo que la determinante de A transpuesta es igual a la determinante a las siguientes propiedades. Ustedes ahí en lo de la... ¿Se acuerdan? Ya. Ustedes ahí en de la matriz normal. Ya recuerden que simplemente tengo que aumentar
¿Dónde está mi puntero? Se está colgando esta máquina. Simplemente recuerden que tengo que aumentar estas dos filas en la parte inferior y empiezo a hacer la multiplicación cruzada, nada más. ¿De acuerdo? Ustedes también empiecen a resolver yo lo voy a resolver. Entonces acá tengo el valor de 1, 3, 0, 1, 3. Entonces acá tengo menos 1, tengo 1, tengo menos 2, tengo menos 1, y tengo el valor de 1. Entonces tengo el valor de 2, tengo el valor de 4, tengo el valor de 5, tengo el valor de 2, tengo el valor de 4. Recuerden que lo único que tengo que hacer es multiplicar de forma cruzada. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a multiplicar de forma cruzada. Este primer elemento con este segundo con este tercero con este. Ah, no, ya no pasa a multiplicar, ¿no? Miren, no es hacer por hacer. Entonces vuelvo a multiplicar los elementos, con este con este con este con este, y este con este. Entonces, acá voy a decir la determinante de A transpuesta es igual, la multiplicación de esto. Esto me va a quedar 5, este me va a quedar, este me queda 5, este me queda 6 menos 12. En este caso va a ser 0. Entonces no lo tomamos en cuenta, pero lo voy a anotar para que esté más claro. Entonces acá voy a multiplicar, nuevamente va a ser 0, este va a ser menos 4 y este va a ser menos 15. Entonces la suma de todo esto, la determinante de A transpuesta va a ser igual, la determinante de A transpuesta va a ser igual 5 menos 12, me queda menos 7, ¿cierto? Entonces en este caso va a ser más 19 y va a ser igual a 16. 19, 12, no, estoy mal, a ver, me he equivocado. 5 menos 12, 7, 4 más 15, 19. 19 va a ser 19. Entonces acá me he equivocado, a ver dónde estamos. Voy a tener 5. Al lado de los negativos es menos 8. 4 por 2 es 8. Ya, gracias. 4 menos 2 es 8. Sí, tiene mucha razón. Entonces acá va a ser 28 más 15. 23, ¿cierto? Entonces va a ser 23 menos 7, me queda 16. Le sale lo mismo, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, sí. Quiero que noten con estas propiedades. Simplemente son algunos cálculos que van a tener que resolver, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, yo les puedo dar en el examen, o se les puede hacer alguna pregunta capciosa en el sentido que hay la determinante de la matriz transpuesta. Pues yo no les estoy pidiendo que lleguen la matriz transpuesta, entonces directamente sé que la determinante de una matriz transpuesta es igual a la determinante de A. ¿Para qué voy a volver a transponer la matriz? Simplemente lo empiezo a resolver, ¿de acuerdo? O tal vez en algunas aplicaciones de más arriba que tengan en ingeniería, les diga, hay una matriz transpuesta de tal matriz para encontrar el cálculo. Pero ustedes, como ya saben que la matriz transpuesta es igual a la determinante de A, entonces simplemente calculan la determinante de A. No hay mucha complicación en transponer las matrices. Eso es a lo que quiero llegar con las demostraciones, o quiero encontrar que entiendan para qué les va a servir algunas determinantes. Más les puedo decir de cómo funcionan las determinantes o cómo van a aplicarlo eso en ingeniería, porque yo no soy ingeniero, yo soy informático, y más que todo eran porque pasábamos con matemáticos, estadísticos y físicos. Entonces nos daban otro tipo de aplicación o otro tipo de enfoque para aplicar algunos teoremas, o demostrábamos simplemente para entender otras cosas.
Entonces, por eso les digo que algunas cosas simplemente son para demostrar otras. ¿Estamos? No se tienen que complicar, no se tienen que traumar con eso. Simplemente es facilitarles el cálculo. ¿Y? Ya. Entonces, acá viene otro teorema. ¿Qué es lo que me dice el otro teorema? Me dice el teorema básico. ¿Qué es lo que me dice? Simplemente me dice que tengo la determinante de A, que lo puedo empezar a multiplicar como los cofactores que hemos aprendido. En este sentido, primero las filas. ¿De acuerdo? También puedo calcular por los renglones, en el sentido que eso es lo que se va a empezar a actualizar. Miren, A por K con J, ¿de acuerdo? Ahorita nos vamos a entender cómo va a funcionar estas dos propiedades. Entonces me dice, obtenga las determinantes expandiendo el segundo renglón a la tercera columna. ¿En qué sentido? Tengo que trabajar con el segundo renglón hasta la tercera columna. O sea, tengo que trabajar este segundo con este primero, este segundo con este segundo y este segundo con este tercero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hallar los cofactores simplemente. Miren, entonces agarro este primer valor. Como ya hemos aprendido en los cofactores, elimino tanto la fila como la columna que hemos trabajado. Entonces, como estoy trabajando con esta fila y esta columna, tendría que tener el valor de 7 y menos 2, el valor de 6 y 9 respectivamente. Y de la misma forma se va a aplicar la propiedad de los cofactores. ¿Qué sentido? Que tengo que sumar más los índices con los que voy a tener. Entonces acá voy a tener 3, acá voy a tener 4, acá voy a tener 5. Entonces, en este caso, como les dije en la anterior, puedo decir que este es más, este es menos, este es más, este es menos, así sucesivamente para facilitarme los cálculos. También es válido, son manitas que uno va adquiriendo, son cositas que uno ya se va dando cuenta a medida que va practicando. Entonces, miren, y eliminé la fila con la columna respectivamente. Entonces, trabajo de la misma forma. Entonces, en este caso saco menos 5, que va a ser el segundo valor, va a ser negativo. Y nuevamente elimino tanto la fila como la columna. Tengo 4 menos 2, menos 8 y 9. 4 menos 2, menos 8 y 9 respectivamente. Empiezo a sacar y simplemente saco una determinante, como ya hemos aprendido, una determinante tan simple como es. Entonces estamos sacando una determinante de esa forma y sacamos ese valor. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer también? Puedo trabajar directamente utilizando las columnas, en el sentido de que me dicen el segundo renglón o la tercera columna. Ahora sí voy a trabajar con la tercera columna. O sea, trabajo con esta y trabajo con esta. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con los elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos elementos? De la misma forma, tengo que eliminar tanto la fila como la columna. Entonces, si voy a sacar este primer valor, que va a ser menos 2, tengo que sacar 3,5. Miren, menos 2, 3,5. En este caso tengo que trabajar con el segundo valor. Elimino esta y simplemente saco esta con esta con esta. 4, 7, 8,6. En este caso, ¿cómo me voy a dar cuenta de los signos? ¿Hacia qué lado tendría que ser positivo? ¿A qué es el lado que tendría que ser negativo? Este sería positivo, este sería negativo, este sería positivo, ¿cierto? Miren. Positivo, negativo, positivo. ¿Se dan cuenta? Ahorita es lindo, ¿se dan cuenta? Sí. Sí, Inge. Ahora, lo que me estaban preguntando la anterior. Si es que tengo una fila de puros ceros, ¿puedo trabajar? Sí, se puede trabajar. O si tengo una columna de puros ceros, puedo trabajar porque me va a facilitar. Eso me lo va a dar las siguientes propiedades. ¿De acuerdo?
Pero esto acá lo quedaremos porque ya se va a quedar sin tiempo y volverlos a aceptar o que volverlos